Cada noche cierras los ojos y desapareces. El mundo sigue girando, las horas pasan y tú no estás. O eso crees, porque hay algo en ti que nunca se apaga, algo que continúa moviéndose en la oscuridad cuando tu mente ya no puede seguirle el paso. Y la pregunta que nadie te ha hecho en voz alta es esta: ¿dónde va tu alma cuando duermes? ¿Qué le ocurre en esas horas en que tú no puedes verla, no puedes guiarla, no puedes protegerla? Se detiene, se pierde, queda sola en la oscuridad esperando que vuelvas. Santa Teresa de Jesús pasó años buscando la respuesta a esa pregunta, y lo que encontró cambió para siempre su comprensión del alma humana. Y está a punto de cambiar la tuya, porque lo que Santa Teresa de Jesús reveló sobre el alma durante el sueño no es lo que te han enseñado, no es lo que imaginas, es algo más profundo, más íntimo, más inquietante y más consolador de lo que cualquier palabra puede prepararte para recibir. Hay algo que le ocurre a tu alma cada noche, en esas horas silenciosas en que tu cuerpo descansa y tu conciencia se retira, que determina quién eres espiritualmente de una manera que ningún momento de vigilia puede igualar. Santa Teresa de Jesús lo vio, lo vivió, lo escribió, y durante siglos esa revelación quedó guardada en sus páginas como una carta sellada, esperando al lector que de verdad necesitara abrirla. Escribe en los comentarios la palabra alma si esta noche quieres saber qué le está ocurriendo a la tuya mientras duermes. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que viene después de hoy no podrás encontrarlo en ningún otro lugar. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús usó para describir el alma humana y que desde el momento en que la lees no puedes olvidar. No es una metáfora suave ni una comparación poética elegida para embellecer una idea. Es una visión, algo que la santa vio con los ojos del espíritu y que tardó años en encontrar las palabras para explicar. Lo escribió al comienzo de Las Moradas del Castillo Interior, ese libro que muchos consideran la cumbre de la mística cristiana, y lo escribió con la urgencia de quien acaba de ver algo que el mundo necesita saber. El alma, dijo Santa Teresa de Jesús, es como un castillo hecho de un solo diamante, no de piedra, no de madera, de diamante, resplandeciente por dentro, atravesado por la luz, compuesto de muchas habitaciones, de muchos aposentos, de muchas moradas que se extienden hacia el centro donde habita el Rey. Ese castillo eres tú, no tu cuerpo, no tu mente, tu alma, lo más real que hay en ti, lo único que permanecerá cuando todo lo demás haya pasado. Y aquí está lo primero que Santa Teresa de Jesús quiere que entiendas esta noche. Ese castillo no tiene puertas que se cierren con la oscuridad. Esas moradas no se apagan cuando tú te apagas. El diamante no deja de resplandecer porque hayas cerrado los ojos. Cuando tu cuerpo se tiende sobre la cama y tu respiración se vuelve lenta y tu mente suelta todo lo que cargó durante el día, el castillo sigue en pie. Las habitaciones siguen ahí. El movimiento espiritual que ocurre en su interior no espera a que despiertes para continuar. Esto es lo que nadie te había explicado, que el sueño no es una pausa en tu vida espiritual, que no es un vacío, que no es simplemente el tiempo que pasa entre un día y otro. El sueño es un territorio del alma, un territorio que Santa Teresa de Jesús exploró con una valentía y una honestidad que todavía hoy estremece a quienes la leen con atención. La santa lo descubrió de manera gradual, como descubrió casi todo lo que sabía sobre el alma, a través de la oración, a través del sufrimiento, a través de esa honestidad brutal consigo misma que la llevaba a examinar cada experiencia interior con una precisión que asombraba a sus confesores. Llevaba años observando lo que le ocurría cuando dormía, no los sueños en el sentido ordinario, no las imágenes que aparecen y desaparecen en la noche, algo más profundo, una actividad interior que percibía al despertar sin poder explicarla todavía.
una huella que el sueño dejaba en su alma cada mañana, distinta según la noche, distinta según el estado en que se había dormido, distinta según algo que ocurría en ese territorio donde ella no podía seguirse. Y entonces comenzó a escribir sobre ello, con cuidado, con humildad, pidiendo siempre el juicio de sus confesores porque sabía que estaba pisando terreno delicado, terreno donde era fácil confundirse, donde la imaginación podía mezclarse con la verdad espiritual, donde se necesitaba discernimiento y paciencia, pero también terreno donde había algo real, algo que ella había tocado y que necesitaba transmitir. Lo que Santa Teresa de Jesús encontró en ese territorio tiene que ver con la naturaleza misma del alma, con lo que el alma es, no solo con lo que hace. El alma humana no es una máquina que se enciende cuando estás despierta y se apaga cuando duermes. Es una realidad espiritual viva, orientada hacia Dios por su propia naturaleza, en movimiento constante hacia ese centro luminoso del castillo donde la espera el rey. Y ese movimiento no depende de tu conciencia para continuar. Depende de algo mucho más profundo, de la gracia que habita en ella y del grado de vida espiritual que hayas cultivado durante las horas de vigilia. Aquí está la primera revelación que Santa Teresa de Jesús quiere dejarte esta noche. El alma, mientras duermes, continúa siendo lo que es. Si durante el día has vivido cerca de Dios, si te has confesado, si has comulgado, si has buscado, aunque sea imperfectamente, estar en su presencia, esa cercanía no desaparece cuando cierras los ojos. Se interioriza, se profundiza, entra en un movimiento distinto, más silencioso, más recogido, pero no menos real. El castillo sigue iluminado desde dentro. Las moradas siguen vivas. Y si durante el día has vivido lejos de Dios, si el peso de las cosas del mundo te ha alejado de esa presencia, si el pecado ha oscurecido alguna parte del castillo, esa oscuridad tampoco desaparece cuando duermes. Permanece, se asienta. Y el sueño, en ese caso, no es descanso del alma, sino algo mucho más parecido a una soledad profunda que el alma vive sin que tú lo sepas. Santa Teresa de Jesús escribió en las moradas que hay almas que viven en las habitaciones más exteriores del castillo sin saber que el castillo existe, sin saber que hay un centro, sin saber que ese centro está esperando. Y lo que la santa quería que sus lectores comprendieran es que la distancia entre el alma y ese centro no se mide solo en las horas de oración consciente. Se mide también en lo que ocurre en las horas en que el alma queda sola con lo que verdaderamente es. Esta noche, mientras duermes, tu alma estará sola con lo que verdaderamente es, sin máscaras, sin distracciones, sin el ruido del mundo que durante el día ocupa tanto espacio. Solo ella, el castillo y el rey que habita en el centro. La pregunta que Santa Teresa de Jesús quiere que te hagas ahora, antes de seguir, es esta. ¿En qué morada del castillo está tu alma en este momento? ¿Está cerca del centro o lejos de él? ¿Está en la luz o en la oscuridad de las habitaciones exteriores? Porque de esa respuesta depende todo lo que ocurrirá en tu alma esta noche, mientras duermes, en ese territorio que nadie más puede acompañarte a explorar. Y lo que la santa descubrió sobre cómo el estado del alma al dormirse determina lo que le ocurre durante la noche es algo que lleva siglos esperando llegar a tus oídos. Hay algo que Santa Teresa de Jesús observó en sí misma durante años antes de poder ponerlo en palabras. Lo notaba cada mañana al despertar, en esos primeros instantes de conciencia, cuando el día todavía no ha tomado forma y el alma está más cerca de lo que fue durante la noche que de lo que será durante el día. Había mañanas en que se despertaba con una paz que no podía explicar, una paz que no venía del sueño reparador ni del descanso del cuerpo. Venía de más adentro, de algún lugar del castillo que había visitado sin saberlo. Y había otras mañanas en que se despertaba con un peso, no cansancio, peso,
como si durante la noche algo hubiera estado quieto en su interior de una manera que no era descanso sino abandono. Tardó tiempo en entender la diferencia, y cuando la entendió, lo escribió con esa precisión que caracteriza todo lo que Santa Teresa de Jesús dejó registrado sobre la vida interior. Lo que Santa Teresa de Jesús descubrió es esto: el alma no entra al sueño vacía, entra cargada. Entra con todo lo que ha sido durante el día, con cada pensamiento que tuvo, con cada deseo que alimentó, con cada acto que realizó, con cada palabra que pronunció y con cada silencio que guardó. Todo eso entra con ella al territorio del sueño. Y lo que ocurre en ese territorio durante la noche está determinado, en gran medida, por lo que el alma llevó consigo al cruzar ese umbral. Santa Teresa de Jesús lo explicó de una manera que sus lectoras podían comprender sin formación teológica. Decía que el alma es como el agua. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Si durante el día has llenado tu interior de oración, de caridad, de búsqueda sincera de Dios, tu alma llega al sueño con esa forma, con esa temperatura, con esa orientación hacia el centro del castillo. Y durante la noche, en ausencia de la voluntad consciente que podría distraerla o desviarla, esa orientación se profundiza. El alma continúa moviéndose hacia donde ya estaba mirando. Pero si durante el día has llenado tu interior de ansiedad, de resentimiento, de apegos que te alejan de Dios, de esa actividad frenética que nos hace olvidar que somos más que lo que hacemos, tu alma llega al sueño con esa otra forma, con esa otra temperatura. Y durante la noche, sin la voluntad consciente que podría corregir el rumbo, continúa en esa dirección. Esto no es un juicio. Santa Teresa de Jesús no lo escribió como condena, sino como claridad, como esa luz que una madre enciende en la habitación de su hija, no para asustarla, sino para que pueda ver dónde está parada y hacia dónde puede caminar. Santa Teresa de Jesús añadió algo que pocas personas conocen. Escribió que las últimas horas antes de dormir son las horas más importantes del día para la vida del alma. No porque sean sagradas en sí mismas, sino porque son las horas en que el alma se prepara para cruzar ese umbral. Lo que haces en esas horas últimas de vigilia deja una huella que el sueño no borra, sino que profundiza. Si en esas horas últimas has rezado, aunque sea brevemente, aunque sea imperfectamente, esa oración abre algo en el interior del castillo. Prepara las moradas para el movimiento que vendrá. Si en esas horas últimas has perdonado, aunque te haya costado, aunque el perdón haya sido más decisión que sentimiento, esa decisión libera algo en el alma que durante la noche puede moverse con más libertad. Si en esas horas últimas te has encomendado a Dios, aunque haya sido solo un suspiro, aunque haya sido apenas un pensamiento dirigido hacia el centro del castillo, ese suspiro llega más lejos de lo que imaginas. Santa Teresa de Jesús describió las últimas horas de vigilia como el momento en que el alma escoge, sin saberlo del todo, el territorio que habitará durante la noche. No con una decisión solemne, no con un acto grandioso, con algo mucho más pequeño y mucho más poderoso, con la dirección en que apunta el corazón en el momento de cerrar los ojos. Y aquí Santa Teresa de Jesús revela algo que sus biógrafos han mencionado, pero que rara vez se explica con la profundidad que merece. La santa observó que el alma que se duerme orientada hacia Dios no solo descansa, hace algo más, algo que la voluntad consciente nunca podría producir por sí sola, algo que ocurre en las profundidades del castillo cuando la conciencia ya no interviene y la gracia puede actuar sin los obstáculos que nosotros mismos, sin quererlo, le ponemos durante el día. Porque durante el día, por más que queramos orar, por más que busquemos la presencia de Dios, siempre hay algo que interfiere, el pensamiento que se escapa, la preocupación que regresa, el ruido del mundo que se cuela entre nosotros y el silencio que necesitamos, la voluntad que quiere, pero que se distrae.
el amor que busca pero que tropieza con sus propias limitaciones. Durante el sueño, todas esas interferencias desaparecen. La voluntad descansa. La imaginación se aquieta. El ruido del mundo queda del otro lado de la conciencia. Y el alma, si ha llegado al sueño orientada hacia Dios, queda en ese silencio como una flecha apuntando hacia el blanco sin que ninguna mano la desvíe. Y en ese silencio, en esa quietud profunda, puede ocurrir algo que Santa Teresa de Jesús tardó años en atreverse a escribir. Puede ocurrir que el alma avance, que se mueva hacia el centro del castillo, que recorra en la noche un trecho del camino espiritual que durante el día, con toda su voluntad y todo su esfuerzo, no había podido recorrer. Esa posibilidad es la que Santa Teresa de Jesús abre en el siguiente tramo de su revelación. Y es también la que hace inevitable la pregunta que quizás ya está formándose en tu interior. Si el alma puede avanzar mientras duermes, ¿qué está ocurriendo en las moradas de tu castillo en este preciso momento? El alma que duerme orientada hacia Dios no está inmóvil. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús quiere que entiendas antes de que esta revelación pueda asentarse completamente en ti. No está suspendida en el vacío, no está esperando pasivamente a que amanezca. Hay un movimiento en ella, un movimiento que Santa Teresa de Jesús describió en las moradas del castillo interior, con una imagen que, una vez que la escuchas, no puedes dejar de ver cada vez que piensas en el sueño. La santa habló de las moradas como de habitaciones vivas, no habitaciones vacías que el alma ocupa cuando decide entrar en ellas. Habitaciones que tienen su propia actividad, su propia temperatura espiritual, su propia forma de recibir al alma que llega. Y lo que Santa Teresa de Jesús descubrió, a través de años de oración contemplativa y de una honestidad interior que a veces la dejaba sin palabras, es que las moradas más interiores del castillo tienen una característica que las moradas exteriores no poseen. Las moradas interiores no necesitan que el alma esté despierta para continuar su actividad. Detente un momento en eso, porque es el corazón de lo que Santa Teresa de Jesús reveló sobre el alma durante el sueño. Las habitaciones más cercanas al centro del castillo, las más cercanas a donde habita el rey, continúan su movimiento espiritual con independencia de la conciencia del alma que las habita. No dependen de tu voluntad, no dependen de tu esfuerzo, no dependen de que estés despierta y atenta y concentrada en la oración. Dependen de algo que la gracia ha encendido en el interior del castillo y que, una vez encendido, continúa ardiendo aunque tú no lo estés viendo. Santa Teresa de Jesús comparó esto con una vela que se deja encendida en una habitación cuando uno se va a dormir. La persona duerme. La habitación está en oscuridad para los ojos del que duerme, pero la vela sigue ardiendo. La luz sigue presente. El calor sigue irradiando. Y cuando la persona se despierta y abre la puerta de esa habitación, encuentra que algo ha cambiado en ella durante la noche, aunque nadie la haya habitado conscientemente. Así ocurre en las moradas interiores del alma durante el sueño. La gracia que Dios ha depositado ahí durante los sacramentos, durante la oración, durante los actos de amor y de entrega, continúa su trabajo en la oscuridad del sueño. No necesita tu conciencia para obrar. Al contrario, a veces obra mejor sin ella. Porque la conciencia humana, con toda su buena voluntad, lleva también sus miedos, sus dudas, sus resistencias, sus ideas sobre cómo debería ser la vida espiritual. Y la gracia, cuando la conciencia duerme, puede trabajar sin esos obstáculos. Santa Teresa de Jesús vivió esto en su propia experiencia. Lo describe en el Libro de la Vida con esa mezcla de precisión y asombro que caracteriza sus mejores páginas. Habla de mañanas en que despertaba con una certeza que no sabía explicar. Una certeza sobre Dios, sobre su amor, sobre su presencia, que no había tenido la noche anterior. No había soñado nada particular, no había tenido visiones.
simplemente había dormido. Y sin embargo, algo en el interior del castillo había cambiado durante esa noche. Algo se había asentado, se había clarificado, se había profundizado sin que ella hubiera hecho nada para producirlo. Al principio, Santa Teresa de Jesús no sabía qué hacer con esas experiencias. Las examinaba con cautela, las llevaba a sus confesores, les preguntaba si era posible que Dios obrara en el alma durante el sueño sin que el alma lo advirtiera. Y la respuesta que fue recibiendo, confirmada por su propia experiencia y por la teología que sus directores espirituales le enseñaban, fue que sí, que era no solo posible sino frecuente en las almas que han avanzado en la vida de oración. Pero aquí Santa Teresa de Jesús introduce una distinción que es fundamental. Este movimiento de las moradas interiores durante el sueño no ocurre en todas las almas por igual. Ocurre en el alma que ha alcanzado un cierto grado de vida interior, no necesariamente un grado extraordinario. No se necesita ser mística ni haber tenido experiencias sobrenaturales, pero sí se necesita que el alma haya entrado, aunque sea en sus primeros pasos, en las moradas interiores, que haya comenzado a orar no solo con palabras, sino con deseo, que haya empezado a buscar a Dios no solo en los momentos de necesidad, sino en los momentos ordinarios del día. Para esa alma, el sueño es territorio fértil. La noche no es interrupción del camino, sino parte de él. Y entonces Santa Teresa de Jesús plantea algo que sacude los cimientos de la manera en que pensamos sobre la vida espiritual. Si las moradas interiores continúan su actividad durante el sueño en el alma que vive en gracia, ¿qué ocurre en el alma que se duerme en pecado? ¿Qué ocurre en el castillo cuando la oscuridad no viene solo de la noche, sino de adentro? ¿Qué le pasa al alma que llega al sueño no orientada hacia el centro, sino dando la espalda a él? Santa Teresa de Jesús no evitó esa pregunta. La enfrentó con la misma valentía con que enfrentó todo lo que encontró en el territorio del alma. Y lo que escribió sobre la oscuridad interior del castillo es algo que necesitas escuchar, no para asustarte, sino para que lo que viene después tenga todo el peso que merece. Santa Teresa de Jesús escribió en Las moradas del castillo interior una de las imágenes más estremecedoras y más misericordiosas que se han escrito jamás sobre el alma humana. La escribió no para condenar, sino para despertar. La escribió con el amor de quien ha visto la oscuridad y sabe que la única manera de salir de ella es primero reconocer que estás dentro. Dijo que hay almas que viven en las habitaciones más exteriores del castillo, tan lejos del centro que apenas pueden percibir la luz que viene de adentro. Almas que han construido su vida en esas habitaciones periféricas y se han acostumbrado a ellas. Han decorado esas habitaciones con todo lo que el mundo ofrece, con el trabajo, con los afectos, con las distracciones, con los pequeños placeres que llenan los días, pero que no llenan el alma. Y en esas habitaciones exteriores, tan alejadas del Rey que habita en el centro, la oscuridad no es absoluta. Todavía entra algo de luz desde afuera, la luz del mundo, la luz de las cosas visibles, pero la luz que viene del centro del castillo, esa luz que es la única que puede iluminar verdaderamente el interior, apenas llega hasta allá. Y cuando esa alma se duerme, algo ocurre que Santa Teresa de Jesús describe con una imagen que duele en el pecho. El castillo no se apaga. El Rey sigue en el centro. La luz sigue ardiendo en las moradas interiores. Pero el alma que duerme en las habitaciones exteriores, el alma que se ha dormido lejos del centro, esa alma pasa la noche sin moverse hacia él. No porque Dios la haya abandonado, sino porque el alma ha construido, sin darse cuenta, paredes entre ella y el centro. Paredes que durante el día son invisibles, porque el ruido del mundo las disimula. Pero durante la noche, en el silencio, esas paredes se vuelven más reales que nunca. Santa Teresa de Jesús habló de algo aún más específico. Habló del alma que se duerme con el peso del pecado grave.
no con la tibieza ordinaria que todos arrastramos, no con las imperfecciones que forman parte del camino de cualquier cristiano honesto, sino con ese peso específico que se llama alejamiento deliberado de Dios. Y lo que Santa Teresa de Jesús escribió sobre esa alma durante el sueño es esto, que el castillo, desde afuera, sigue siendo el mismo castillo de diamante que Dios creó, resplandeciente en su estructura, en su naturaleza, en su dignidad, pero por dentro, en sus habitaciones, reina una oscuridad que el alma que la habita ya no percibe como oscuridad, la ha aceptado, se ha acostumbrado a ella, la confunde con la normalidad. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas que el alma en pecado es como un árbol plantado en aguas negras, cuyo fruto tiene el mismo mal olor. No hay agua turbia que salga de fuente clara. Y la fuente de ese árbol, aquello que lo alimenta durante la noche mientras duerme, no es la gracia que fluye desde el centro del castillo, sino los mismos apegos, las mismas oscuridades, las mismas ataduras que lo alejaron del centro durante el día. Este es el pico más doloroso de la revelación de Santa Teresa de Jesús sobre el alma dormida. Y es también el más misericordioso, porque Santa Teresa de Jesús no se detuvo en la descripción de esa oscuridad. Inmediatamente después de pintarla con toda su crudeza, añadió algo que cambia completamente el sentido de lo que acaba de decir. Escribió que esa misma noche, esa misma oscuridad, ese mismo sueño en que el alma está lejos del centro, puede ser el comienzo del regreso. No porque el alma haga algo durante el sueño, sino porque Dios, que no abandona ningún castillo que ha creado, que no retira su presencia del alma aunque el alma le haya dado la espalda, continúa en el centro durante esa noche oscura, esperando, sin forzar, sin irrumpir, pero presente, con una paciencia que no tiene medida humana, con un amor que no se agota aunque el alma duerma en la oscuridad durante años. Y a veces, solo a veces, en medio de esa noche oscura, algo llega al alma dormida que no viene de ella misma. Un movimiento suave, una inquietud que no es ansiedad sino llamado, una sed que no sabe nombrarse, pero que señala hacia el centro del castillo. Santa Teresa de Jesús describió estas irrupciones de gracia en el sueño como toques del Señor, discretos, delicados, sin espectáculo, pero reales, tan reales que el alma que los recibe se despierta distinta, no transformada de golpe, pero con algo removido en su interior, con alguna puerta que antes estaba cerrada ahora entreabierta. La diferencia entre el alma que duerme en gracia y el alma que duerme en oscuridad no es que una reciba a Dios y la otra no. Es que una lo recibe en plenitud y la otra lo recibe en susurro. Pero el susurro de Dios en la oscuridad es suficiente para iniciar un regreso. Y Santa Teresa de Jesús sabía esto mejor que nadie, porque ella misma había vivido años en las habitaciones exteriores del castillo antes de comenzar su camino hacia el centro. Lo que el alma recibe durante el sueño, ya sea en plenitud o en susurro, ya sea desde las moradas interiores o desde el umbral de las exteriores, se manifiesta de una manera concreta al amanecer. Y esa manifestación es la que Santa Teresa de Jesús aprendió a leer con la paciencia de quien sabe que el alma habla, pero habla en un lenguaje que hay que aprender a escuchar. Hay algo que Santa Teresa de Jesús no encontró en los libros. No lo encontró en los tratados espirituales que leyó en su juventud, ni en las explicaciones de sus confesores, aunque algunos de ellos fueron hombres de gran sabiduría y santidad. Lo encontró en el único lugar donde encontraba las cosas que más le importaban, en el interior del castillo. En esa exploración paciente, valiente, a veces aterradora de su propia alma que la ocupó durante décadas y que dejó registrada con una honestidad que todavía hoy desconcierta a quienes esperan encontrar en ella solo consuelo y no también verdad. Lo que Santa Teresa de Jesús descubrió en el interior del castillo, en relación con lo que le ocurre al alma durante el sueño,
tiene un nombre en la teología mística que la santa conocía, pero que prefería explicar con imágenes antes que con términos técnicos. Lo llamaba el movimiento secreto. La actividad que ocurre en el alma sin que la voluntad consciente lo produzca, ni lo dirija, ni siquiera lo perciba mientras está ocurriendo. Y el centro de ese movimiento secreto, lo que lo hace posible, lo que lo origina, no es el esfuerzo del alma. Es la gracia de Dios que entra en el castillo, no por las puertas que el alma abre voluntariamente, sino por algo más parecido a las grietas que deja el amor cuando ha tocado un interior con suficiente profundidad. Santa Teresa de Jesús lo describió de esta manera en el Libro de la Vida. Habló de noches en que se había dormido en un estado de aridez espiritual, noches en que la oración de la tarde había sido seca, sin consolación, sin sentir nada de lo que buscaba, noches en que se había acostado sintiendo que el castillo estaba silencioso y frío, y sin embargo, al despertar, encontraba que algo había cambiado, que el frío de la tarde anterior había dado paso a una tibieza interior que no podía atribuirse al descanso del cuerpo, que la aridez espiritual que la había acompañado hasta la cama había cedido su lugar a algo que Santa Teresa de Jesús solo sabía describir como presencia, no visión, no éxtasis, no experiencia extraordinaria, simplemente presencia. La sensación de que algo que había estado ausente durante el día había llegado durante la noche, que alguien había entrado al castillo mientras ella dormía. Y aquí Santa Teresa de Jesús revela algo que tiene el poder de cambiar la manera en que entiendes la vida espiritual desde esta noche en adelante. La contemplación, esa forma más alta de oración en que el alma no habla sino que escucha, no busca sino que es encontrada, no produce sino que recibe, esa contemplación no siempre requiere que el alma esté despierta para ocurrir. En el alma que ha cultivado la vida interior, en el alma que ha aprendido a quedarse quieta en la presencia de Dios, aunque sea por momentos breves durante el día, esa quietud puede continuar durante el sueño, no como ejercicio consciente, no como disciplina que el alma practica, sino como disposición que permanece, como una puerta que el alma ha aprendido a dejar entreabierta durante el día y que durante la noche permanece así, entreabierta. Y Dios, que no fuerza ninguna entrada, que respeta con una delicadeza infinita la libertad del alma, se acerca a esa puerta entreabierta durante las horas de sueño y entra, sin ruido, sin espectáculo, con esa presencia silenciosa que es la forma más alta de su amor. Santa Teresa de Jesús fue muy cuidadosa en este punto. Sabía que estas palabras podían malinterpretarse. Sabía que alguien podría concluir que no es necesario orar durante el día, porque Dios obra de todas formas durante la noche. Y se apresuró a aclarar lo contrario. La puerta entreabierta durante el sueño es posible solo porque el alma la ha abierto durante el día con su esfuerzo, con su fidelidad, con su búsqueda. No se puede dejar abierta durante la noche lo que nunca se ha abierto durante el día. No puede permanecer en el sueño una disposición que no se ha cultivado en la vigilia. Pero para el alma que sí ha cultivado esa disposición, aunque imperfectamente, aunque con tropiezos, aunque con días en que la puerta ha estado más cerrada que abierta, el sueño no es tiempo perdido, es tiempo en que Dios trabaja con la materia que el alma le ha dado durante el día. Toma lo poco o lo mucho que el alma ha ofrecido en sus horas de vigilia y lo trabaja durante las horas de sueño con una delicadeza y una profundidad que el alma consciente no podría soportar sin desmayarse. Porque hay gracias que son demasiado grandes para que el alma despierta las reciba sin que el entendimiento intervenga con sus preguntas, sin que la imaginación las deforme, sin que el miedo las malinterprete. Gracias que necesitan el silencio del sueño para depositarse en el interior del castillo sin que nada las interrumpa. Santa Teresa de Jesús habló de estas gracias con una reverencia particular. Las llamaba dones del silencio.
regalos que Dios hace al alma cuando ella no puede hacer otra cosa que descansar. Y hay una de esas gracias que Santa Teresa de Jesús describió con más detalle que las otras. Una gracia que se deposita en el alma durante el sueño y que al amanecer produce algo que el alma reconoce de inmediato, aunque no sepa de dónde viene. Algo que cambia la temperatura del día antes de que el día haya comenzado. Algo que transforma la manera en que los ojos se abren al mundo cada mañana. Esa gracia tiene que ver con lo más íntimo de la relación entre el alma y Dios. Y Santa Teresa de Jesús dejó escrito lo que produce en el amanecer de quienes la han recibido durante la noche. Santa Teresa de Jesús aprendió a leer el amanecer como se lee una carta, con atención, con paciencia, sabiendo que cada detalle tiene significado, sabiendo que lo que el alma comunica en esos primeros instantes de conciencia, antes de que el día la llene de nuevo con sus exigencias y sus ruidos, es lo más cercano a la verdad que puede encontrarse en las horas de vigilia. Lo había aprendido por necesidad. Había pasado años sin entender lo que le ocurría durante la noche. Años en que despertaba con estados interiores que no podía explicar y que sus confesores tampoco sabían siempre interpretar. Hasta que Santa Teresa de Jesús comenzó a hacer algo que parece simple, pero que requiere una disciplina espiritual que pocas personas practican. Comenzó a quedarse quieta al despertar. Unos minutos, solo unos minutos, antes de moverse, antes de hablar, antes de que el día comenzara a tomar el espacio interior que todavía pertenecía a la noche. Y en esa quietud aprendió a leer lo que el alma traía consigo desde el territorio del sueño. Lo que Santa Teresa de Jesús encontró en esos amaneceres la ocupó durante años. Y lo que escribió sobre ellos en el libro de la vida es uno de los testimonios más íntimos y más reveladores de toda la literatura espiritual cristiana. La primera señal que Santa Teresa de Jesús aprendió a reconocer era la paz. No la ausencia de preocupaciones. Las preocupaciones seguían ahí. Los problemas del convento, las fundaciones pendientes, las enfermedades del cuerpo que la acompañaron toda la vida, todo eso seguía presente al despertar. Pero debajo de todo eso, como el fondo tranquilo de un lago que puede tener olas en la superficie, pero que a cierta profundidad permanece quieto, había una paz que no venía del sueño reparador, venía de más adentro. Santa Teresa de Jesús aprendió que esa paz era la huella de las moradas interiores. Era la señal de que durante la noche, mientras dormía, algo en el centro del castillo había estado activo y había dejado su marca en el amanecer. La segunda señal era el deseo de orar, no la obligación de orar, no la disciplina que la llevaba a la oración aunque no sintiera nada. El deseo, ese querer que nace de adentro sin que nadie lo produzca, ese movimiento espontáneo del alma hacia Dios que se siente antes de que la voluntad consciente haya decidido nada. Santa Teresa de Jesús lo describe en el libro de la vida con una precisión que emociona. Habla de mañanas en que se despertaba con hambre de Dios, no con el propósito de orar, con hambre, con la misma urgencia con que el cuerpo reclama alimento después de un ayuno largo. Y esa hambre, decía, no la había cultivado ella durante la noche, le había sido dada, depositada en el interior del castillo mientras dormía. La tercera señal era la más delicada y la más difícil de describir. Santa Teresa de Jesús la llamaba la sensación de haber sido tocada, no físicamente, no en ningún sentido que pudiera confundirse con algo que no fuera espiritual, sino esa experiencia interior, tan real como cualquier experiencia sensible, de que durante la noche algo había entrado en contacto con lo más profundo del alma y había dejado ahí una huella que no era dolor ni consolación ni conocimiento, sino simplemente presencia. La presencia de alguien que había estado allí mientras ella dormía y que había dejado en el castillo algo de sí mismo antes de retirarse con el amanecer. Santa Teresa de Jesús fue muy honesta sobre la dificultad de transmitir esta experiencia.
Escribió que las palabras que tenía a su disposición eran demasiado toscas para describir algo tan fino, pero también escribió que quien había tenido esa experiencia la reconocía de inmediato, que no necesitaba explicación, que el alma que ha sido tocada durante la noche lo sabe al despertar con la misma certeza con que sabe que está respirando. Y aquí Santa Teresa de Jesús añade algo que pocas personas conocen de su testimonio personal. Habla de una mañana específica, una mañana que no fecha, pero que describe con un detalle que revela cuánto la marcó. Una mañana en que se despertó con las 3 señales al mismo tiempo: la paz en el fondo del alma, el hambre de Dios en el deseo, y esa huella de presencia que no sabía nombrar pero que reconocía. Y en esa mañana, escribe Santa Teresa de Jesús, comprendió algo que sus años de oración y de lectura espiritual no le habían dado de manera tan directa. Comprendió que Dios no solo la esperaba en la oración, que no solo la buscaba en los momentos en que ella salía a buscarlo, que había algo en la relación entre el alma y Dios que no dependía de la iniciativa humana, que Dios, en su amor, que es el amor de un padre y de una madre y de algo más que cualquier amor humano puede imaginar, no interrumpía su relación con el alma cuando el alma perdía la conciencia. Seguía presente, seguía obrando, seguía depositando en el castillo las gracias que el castillo podía recibir, incluso cuando nadie estaba despierto para abrirle la puerta. Esa comprensión transformó para siempre la manera en que Santa Teresa de Jesús vivía las horas de sueño. Y tiene el poder de transformar también la tuya, si dejas que lo que estás escuchando esta noche llegue hasta el fondo del castillo que eres. Porque lo que ocurre en el amanecer, cuando el alma ha sido visitada durante el sueño, no se queda en la mañana. Se derrama sobre el día entero. Y Santa Teresa de Jesús descubrió que hay gracias recibidas durante la noche que el alma no reconoce hasta semanas o meses después, cuando algo en su vida espiritual da un paso que no sabe explicar y que, sin embargo, tiene su raíz en una noche que ya no recuerda. Hay algo que Santa Teresa de Jesús quiere decirte directamente, no a través de las páginas de Las Moradas ni del libro de la vida, a través de esta voz que llega hasta ti ahora, en este momento, en el lugar donde estás. Algo que la santa escribió no para los teólogos ni para las monjas más avanzadas en la vida contemplativa, sino para el alma ordinaria que vive en el mundo y que llega al sueño cada noche, cargada con el peso ordinario de ser humana. Lo que Santa Teresa de Jesús quiere que sepas es esto: lo que has escuchado hasta ahora sobre las moradas activas durante el sueño, sobre el movimiento secreto de la gracia, sobre las señales del amanecer, sobre los dones del silencio que Dios deposita en el castillo mientras duermes, todo eso no es un privilegio reservado para las almas extraordinarias. No es algo que ocurre solo en los conventos. No es algo que requiere haber alcanzado las moradas más interiores antes de que el sueño empiece a ser territorio fértil. Ocurre en el alma común. En el alma que ama a Dios imperfectamente, que ora con distracciones, que peca y se levanta y vuelve a empezar, que va a misa los domingos y a veces con el corazón más apagado de lo que quisiera, que reza el rosario mientras piensa en lo que tiene que hacer mañana. Esa alma, tu alma. El castillo de diamante que eres tú, con todas sus habitaciones ordenadas y todas las que todavía están llenas de trastos y de oscuridad que no has tenido valor de limpiar todavía. Santa Teresa de Jesús fue muy explícita en esto, porque sabía el peligro que corría su enseñanza sobre la vida mística, el peligro de que los lectores la oyeran como algo lejano, algo admirable pero inaccesible, algo que ella había vivido porque era santa y que los demás podían contemplar desde afuera con devoción, pero sin esperanza de participar en ello. Y se rebeló contra esa interpretación con una firmeza que asoma en cada capítulo de Las Moradas. Escribió que Dios no hace acepción de personas,
que el castillo interior pertenece a cada alma humana sin excepción, que las moradas están disponibles para quien quiera entrar en ellas, y que el movimiento de la gracia durante el sueño, ese movimiento secreto que no depende del esfuerzo consciente sino de la disposición cultivada, está al alcance de cualquiera que haya dado aunque sea un primer paso en la dirección del centro. Un primer paso, solo eso, no años de contemplación, no experiencias místicas, no una vida sin pecado, un primer paso. El primer momento en que el alma ha buscado a Dios de verdad, aunque haya sido torpe, aunque haya sido breve, aunque haya sido seguido de 100 distracciones. Ese momento deja una huella en el castillo, una huella que la gracia puede usar durante el sueño. Y aquí Santa Teresa de Jesús plantea la pregunta que ha estado suspendida sobre todo lo que llevas escuchando. La pregunta que el alma siente pero que la mente no siempre se atreve a formular directamente. ¿Está ocurriendo esto en tu alma esta noche? ¿Hay algo en el castillo que eres tú que está en movimiento ahora mismo mientras escuchas estas palabras antes de que te duermas, en esos últimos momentos de vigilia en que el alma se prepara para cruzar el umbral? Santa Teresa de Jesús respondería que sí, sin conocerte, sin haber visto tu vida, sin saber cuántos años llevas alejada de la oración o cuántas veces has comenzado de nuevo. Respondería que sí, porque ese es el fundamento de su enseñanza sobre el alma, que el castillo siempre tiene luz en su centro, que el rey nunca abandona su morada, que la oscuridad que puedas haber en las habitaciones exteriores no apaga la luz que arde en el corazón del castillo desde el momento en que Dios creó esa alma para sí. Y esa luz, esa presencia permanente de Dios en el centro del castillo que eres, es lo que hace posible que el sueño sea territorio espiritual. No tus méritos, no tu fidelidad, no la calidad de tu oración de la tarde, la presencia de Dios, que está ahí, que no se va, que sigue obrando en el interior del castillo, aunque el alma duerma en las habitaciones más alejadas del centro. Esta noche, cuando cierres los ojos, el rey seguirá en el centro del castillo. La gracia seguirá fluyendo desde ese centro hacia las habitaciones que tu alma habita. Y si has dejado, aunque sea una grieta abierta, aunque sea la más pequeña disposición hacia Dios en algún momento de este día, esa grieta será suficiente para que algo entre durante la noche que cambie algo en el amanecer. Santa Teresa de Jesús lo prometió, no como promesa suya, como testimonio de lo que había visto y vivido y verificado en el laboratorio de su propia alma durante décadas de vida interior. Y hay una última cosa que la santa dejó escrita sobre cómo preparar esa grieta antes de dormir. Una cosa concreta, sencilla, al alcance de cualquier alma sin importar en qué morada del castillo se encuentre en este momento. Santa Teresa de Jesús no dejó solo una revelación sobre lo que le ocurre al alma mientras duerme. Dejó también una instrucción. Y esa instrucción es la parte más práctica y más cercana de todo lo que ha revelado esta noche. La parte que puedes llevar contigo cuando esta voz termine y el silencio empiece y las horas de vigilia cedan su lugar a las horas del castillo. La instrucción nace de todo lo que Santa Teresa de Jesús descubrió en años de observación de su propia alma al amanecer. Si el estado en que el alma cruza el umbral del sueño determina lo que ocurre en el interior del castillo durante la noche, entonces preparar ese cruce es la tarea espiritual más importante del día. No la más larga, no la más difícil, pero sí la más determinante, porque lo que ocurre en los últimos minutos de vigilia siembra lo que el sueño cosechará. Santa Teresa de Jesús desarrolló a lo largo de su vida en el convento una práctica nocturna que no era complicada ni exigente. No requería largas horas de oración. No pedía al alma que llegara al sueño después de haber alcanzado ningún estado espiritual particular. Pedía solo 3 cosas. 3 acciones del alma que, realizadas con sinceridad, aunque sea imperfecta,
disponían el castillo para recibir lo que la gracia quisiera depositar durante la noche. La primera era el examen, no un examen largo, no una revisión exhaustiva de cada acto del día. Un examen breve y honesto. Un momento en que el alma se detiene antes de dormir y se mira con la misma claridad tranquila con que se miraría en un espejo que no miente. ¿Qué has llevado hoy en el interior del castillo? ¿Qué has alimentado? ¿Qué has permitido que entrara y se quedara? Santa Teresa de Jesús no pedía que este examen terminara en culpa ni en ansiedad. Pedía que terminara en verdad, en ese reconocimiento simple y sin drama de lo que el día había sido para el alma. Porque el alma que se duerme conociéndose a sí misma llega al umbral del sueño con una honestidad que abre las puertas del castillo de manera distinta a la que llega engañándose. La segunda era el acto de contrición, no necesariamente las palabras de la oración formal, aunque Santa Teresa de Jesús las amaba y las recomendaba. El movimiento interior que esas palabras expresan, ese momento en que el alma reconoce delante de Dios lo que el examen acaba de mostrarle y lo entrega, lo deja. Se desprende de ello con la confianza de que Dios, cuya misericordia Santa Teresa de Jesús describió siempre como más grande que cualquier pecado humano, lo recibe y lo transforma. Ese desprendimiento antes de dormir, decía la santa, libera al alma de un peso que de otra manera la acompañaría al sueño y ocuparía en el castillo un espacio que podría haber sido habitado por la gracia. La tercera era la encomendación. Santa Teresa de Jesús la practicaba siempre antes de cerrar los ojos. Era un gesto del alma, no necesariamente una oración larga. El gesto de tomar todo lo que eres, el castillo entero con todas sus habitaciones ordenadas y todas las que todavía están oscuras, y ponerlo en las manos de Dios. Decir, aunque sea en silencio, aunque sea solo con un pensamiento, esto que soy esta noche, este castillo, con todo lo que tiene de luz y de oscuridad, te lo entrego. Haz con él lo que yo no puedo hacer dormida. Ese gesto, decía Santa Teresa de Jesús, es la llave que deja la puerta del castillo más entreabierta que cualquier otra cosa. Porque no es un gesto de mérito, sino de confianza. No le dice a Dios que el castillo está listo para recibirle. Le dice que el castillo sabe que lo necesita y que confía en que él sabrá cómo entrar. Santa Teresa de Jesús practicó estas tres cosas durante décadas. Las enseñó a sus monjas, las escribió en sus cartas. Y lo que observó en sí misma y en las almas que la escuchaban fue consistente. El alma que se duerme después del examen, de la contrición y de la encomendación llega al amanecer con más frecuencia con las señales que Santa Teresa de Jesús había aprendido a reconocer. La paz en el fondo, el hambre de Dios en el deseo, la huella de una presencia que había estado en el castillo durante la noche. No siempre. Santa Teresa de Jesús fue honesta también en eso. Hay noches en que el alma hace todo bien y el amanecer trae aridez. Hay noches en que el alma llega al umbral del sueño sin fuerzas para nada de esto, y sin embargo, el amanecer trae una paz inexplicable. Dios no está atado por nuestros métodos, no está limitado por nuestras preparaciones. Puede entrar en el castillo cuando y como quiere, con o sin llave, porque el castillo es suyo antes de ser nuestro. Pero Santa Teresa de Jesús también sabía, con la certeza de quien ha vivido mucho y observado más, que la disposición del alma importa, que la grieta que dejamos abierta antes de dormir no es indiferente, que el alma que cultiva esa pequeña práctica nocturna, esas tres acciones sencillas que disponen el castillo para la visita, recibe con el tiempo gracias que de otra manera no habrían encontrado la entrada. Esta noche tienes en tus manos lo que Santa Teresa de Jesús tardó años en descubrir y en transmitir. Sabes lo que le ocurre a tu alma mientras duermes. Sabes que el castillo no se apaga. Sabes que las moradas siguen vivas. Sabes que la gracia obra en el silencio del sueño con una libertad que la vigilia no siempre le permite,
y sabes cómo disponer el castillo antes de cerrar los ojos. Lo que hagas con eso esta noche es tuyo, y el amanecer dirá lo que el sueño habrá hecho. Esta noche has recibido algo que no se encuentra en los libros de espiritualidad popular, algo que no se explica en los sermones del domingo ni en las catequesis ordinarias. Has recibido la revelación que Santa Teresa de Jesús guardó en sus páginas durante siglos, esperando al alma que de verdad necesitara escucharla. La revelación sobre lo que le ocurre a tu alma en ese territorio que todos habitamos cada noche y que casi nadie se ha detenido a explorar con la profundidad y la honestidad que la santa le dedicó. Has aprendido que el castillo no duerme, que las moradas interiores de tu alma continúan su movimiento espiritual cuando tu conciencia se retira y tu cuerpo descansa. Que el estado en que cruzas el umbral del sueño no es indiferente, que lo que llevas al sueño siembra lo que el amanecer cosecha, que hay un movimiento secreto de la gracia que obra en el interior del castillo sin que tu voluntad lo produzca ni lo dirija, que Dios no interrumpe su relación con tu alma cuando tu alma pierde la conciencia, que sigue presente en el centro del castillo durante toda la noche, con esa paciencia que no tiene medida humana y ese amor que no se agota aunque el alma duerma lejos de él durante años. Has aprendido a reconocer las señales del amanecer que Santa Teresa de Jesús aprendió a leer con la paciencia de quien sabe que el alma habla, pero en un lenguaje que hay que aprender a escuchar. La paz que no viene del descanso del cuerpo, sino de las moradas interiores. El hambre de Dios que aparece antes de que la voluntad haya decidido nada. La huella de una presencia que estuvo en el castillo durante la noche y que dejó algo de sí misma antes de retirarse con el amanecer. Y has recibido la instrucción que Santa Teresa de Jesús practicó durante décadas y transmitió a quienes la escuchaban. Las 3 acciones sencillas que disponen el castillo antes de cerrar los ojos. El examen breve y honesto. El acto de contrición que libera al alma del peso que de otra manera la acompañaría al sueño. La encomendación que pone el castillo entero, con toda su luz y toda su oscuridad, en las manos de Dios. Nada de esto es complicado. Nada de esto requiere ser una mística ni haber alcanzado las moradas más interiores. Requiere solo lo que tú ya tienes, un castillo, un rey que espera en el centro, y la decisión de dejar esta noche una grieta abierta. Quedarte hasta aquí fue la mejor decisión de tu día, no porque hayas aprendido algo nuevo sobre la teología mística, sino porque lo que Santa Teresa de Jesús reveló sobre el alma durante el sueño tiene el poder de cambiar algo en ti desde esta noche, no mañana, no después de que hayas tenido tiempo de pensarlo y de decidir si lo crees o no. Esta noche, porque esta noche vas a dormir y el castillo que eres seguirá vivo mientras duermes. Y lo que ocurra en él durante esas horas depende en parte de lo que hagas en los próximos minutos antes de cerrar los ojos. Santa Teresa de Jesús no escribió para ser admirada, escribió para ser escuchada. Y escucharla de verdad significa llevar lo que ha dicho al interior del castillo y dejar que se asiente ahí. Que encuentre su lugar, que haga en ti lo que tú sola no puedes hacer. Esta noche antes de dormir tienes todo lo que necesitas. Ahora bien, hay algo más que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre el alma. Algo que no hemos tocado esta noche porque era demasiado para una sola vez. Algo que tiene que ver con lo que le ocurre al alma, no solo durante el sueño ordinario, sino en esos momentos de sueño profundo que la santa describió como umbrales. Momentos en que el alma parece cruzar brevemente hacia un territorio que no es del todo este mundo. Momentos que Santa Teresa de Jesús vivió y describió con una precisión que todavía hoy desconcierta a los teólogos que la estudian. Lo que la santa escribió sobre esos umbrales del sueño profundo es una de las revelaciones más extraordinarias de toda su obra mística. Revelaciones que tienen que ver con el tiempo y la eternidad. Con lo que el alma percibe cuando el velo entre este mundo y el siguiente
se hace más fino durante las horas más profundas de la noche, con lo que regresa al amanecer de esos umbrales y lo que se queda al otro lado. Si lo que has escuchado esta noche ha tocado algo en tu interior, lo que viene a continuación tiene el poder de llevarlo mucho más adentro, porque Santa Teresa de Jesús no se detuvo en las moradas activas durante el sueño ordinario. Siguió explorando, siguió descendiendo hacia el centro del castillo, y lo que encontró en las profundidades de ese descenso nocturno es algo que ningún alma que lo escuche podrá olvidar fácilmente. La pantalla que tienes delante te está mostrando ahora ese camino. El siguiente paso en la revelación de Santa Teresa de Jesús sobre lo que le ocurre a tu alma en las horas que el mundo llama descanso y que la mística carmelita llamó el territorio más íntimo de la presencia de Dios. No lo dejes para mañana, porque mañana el día volverá con todo su ruido y sus exigencias. Ahora, en este momento en que el castillo todavía está en silencio y la revelación de esta noche todavía está fresca en tu interior, es el momento de seguir. Que Dios te bendiga esta noche con el descanso que necesita tu cuerpo y con el movimiento que necesita tu alma. Que el castillo que eres amanezca mañana con la huella de su presencia. Que los ojos que abras al nuevo día sean ojos que han sido tocados durante la noche por algo que no viene de este mundo. Santa Teresa de Jesús te acompaña. Ella que conoció el castillo mejor que nadie. Ella que se atrevió a descender hasta el centro y a volver con las palabras que necesitabas escuchar esta noche. Su oración por ti es real. Su amor por las almas que la escuchan no terminó con su muerte. Y su promesa, la que repitió a sus hijas espirituales hasta el final de su vida, sigue siendo tuya esta noche. El alma que busca a Dios, aunque sea torpemente, aunque sea con miedo, aunque sea desde las habitaciones más alejadas del centro, el alma que busca a Dios ya lo ha encontrado sin saberlo todavía. Que el castillo que eres amanezca en la luz.